Bueno, antes de volver a la definición de límite uniforme, voy a volver acá que me dijeron que no quedó claro lo del arco tangente. Yo sé, esto es una cuenta hasta acá. Entonces, lo importante es cómo concluimos de acá lo que queremos. Yo sé que para cada número natural n, el arco tangente de x es igual al polinomio este de grado 2n más 1, que va a ser x al cubo sobre 3, más x a la quinta sobre 5, menos x a la 7 sobre 7, etcétera, etcétera, hasta menos 1 a la n, x a las 2n más 1 sobre 2n más 1. Este polinomio de grado 2n más 1, más menos 1 a la 2n más 1, integral entre 0 y x, de t a la 2n más 2 sobre 1 más t al cuadrado diferencial t. Entonces yo sé para cada n en los naturales vale esto. Entonces yo quiero ver qué pasa cuando hago tender n a infinito. Entonces, cuando hago tender en infinito, lo que puedo ver por este argumento, que si el módulo de x es menor que 1, entonces esta última integral de acá se me va a 0. Entonces, precisamente cuando el módulo de x es menor o igual que 1, el arco tangente de x va a ser justamente igual a esta serie de acá. Donde ya no sumo hasta un n en los naturales fijos, sino sumo hasta infinito. Ahora, esto está un poquito mal dicho acá, porque no es una justificación correcta que porque este límite se va a infinito es que la serie diverge. Lo que uno debería hacer bien rigurosamente es ver que este integral de acá, cuando n se me va a infinito, este integral se me va a infinito. ¿Estamos? Cuando el módulo de x es mayor que 1. Entonces, como este integral se me va a infinito, no puedo escribir al arco tangente de x como esta serie. Porque cuando hago tender en infinito, acá me queda esta otra integral que se llama infinito. Entonces, lo que tengo acá en el lado derecho no es algo convergente. Por eso vale solamente para los x que están entre menos 1 y 1. Bueno, volviendo a esto, yo decía que una función f es límite uniforme de las funciones fk sobre el intervalo de b, si para cada epsilon mayor a 0 existe un número k mayúscula tal que f de x menos fk de x es menor que epsilon para todo k más grande que k mayúscula, para todo x que pertenece a b. ¿Por qué decimos que es uniforme? Porque la elección de este k no depende de epsilon. ¿Estamos? Ahora, si la elección de este k depende de epsilon y del punto x, decimos que fk converge puntualmente a f sobre ab. Es decir, si recordamos cuál es el límite de una sucesión, en este caso la sucesión mía sería fk en x, que convergería f de x con x fijo, es igual a esto, nomás que no me dice para todo x que pertenece a b. Pero yo como a ver, creo que hay un poquito rápido. Yo le decía que, que fk convergía a f puntualmente si para cada vez que yo agarraba x fijo, fk de x convergía a f de x para ese x fijo. Ahora, si yo me fijo cuál sería la definición de eso, sería que para todo epsilon mayor a 0 existe un número k del que f de x menos fk de x sea menor que epsilon para todo k chiquita mayor o igual que ese k grande. Pero como yo tengo ahí un x fijo, esta elección de k grande me va a depender del xs. Si yo puedo elegir
el K sin que dependa de los valores de X, ahí decimos que la convergencia es uniforme. Y si no, y si la convergencia es para cada X, que yo voy fijando, ahí es puntual. La convergencia uniforme implica la convergencia puntual, eso queda claro por la definición, y en ambos casos decimos que f de x es el límite de k cuando tiende a infinito de las sucesiones de funciones fk de x. Ahí está ahí está un poquito mal escrito eso. Convergencia puntual no implica convergencia uniforme, en lo que digo, y ahí vamos a ver unos ejemplos para que quede un poquito más claro. Ahora, el ejemplo y dice, dado k en los naturales, sea fk definida sobre el intervalo 0 infinito, dada por la siguiente fórmula. Fk igual a 1 sobre k si x pertenece a 0k y es 0 si x no pertenece a k infinito. Entonces, ustedes se fijan, 1 sobre k, a medida que k va creciendo, eso se me va yendo a 0, 1 sobre k. Y la función fk va a valer 1 sobre k si los x están entre 0 y k. Si no vale 0. Entonces ahora, fk converge uniformemente a 0 sobre el intervalo 0 infinito. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver esto, ¿quién sería mi... Dado un epsilon, a mí me alcanzaría a ver, agarrar un k tal que 1 sobre k sea más chico que epsilon, porque cuando hago f de x menos f de k, eso como f0 me va a quedar justamente fk de x, que para cada x va a valer 1 sobre k o va a valer 0. Entonces, tomando k tal que 1 sobre k sea más chico que epsilon, se cumple esto para todo x en AB. ¿Estamos? En este caso. Queda claro. Ustedes hagan el dibujo de esta función fk de x y van a ver que para todos los, o sea, ustedes tienen que fijarse cuando hagan el dibujo que para todos los x, entre 0 y infinito, se va yendo a 0 la función a la vez para todos los x. ¿Estamos? Y ahora tomemos el siguiente ejemplo. Gk definida en el intervalo 0, 1. De la siguiente forma. K si x pertenece a 0, 1 sobre k. 0 si x pertenece a 1 sobre k1. Esta función gk no converge puntualmente a 0, pero no va a converger uniformemente. ¿Por qué? ¿Por qué, no va a ¿Por qué converge puntualmente a 0? Porque si yo tomo un número x0 fijo, si yo fijo un x0, cuando yo tome un k grande, tal que 1 sobre k sea más chico que ese x0 que yo tengo fijo, la función de g de k a partir de ese k, evaluada en ese x0, va a valer 0. Porque x0 siempre va a estar en 1 sobre k1. Entonces la función, al ser siempre 0, la sucesión a partir de ese k, evaluada en ese x0, va a converger a 0, evaluada en ese x0. Y como el x0 no tiene nada mágico, que yo tome ese x0 entre 0 y 1, ahí voy a tener que va a converger a 0 puntualmente. Ustedes hagan el dibujito de lo que les estoy diciendo y se van a dar cuenta. Porque así medio en el aire es más complicado. Esta es la desventaja de no tener pizarrón. Y no converge uniformemente, porque ustedes siempre se fijan, si yo estoy cercano al 0 acá en el dominio, los GK siempre van a estar valiendo K. Y cuando K se me está yendo infinito, esto se me va a estar yendo infinito. Entonces ahí no puedo acotar esos.
uniformemente para todo X a esos K. Por eso no converge uniformemente. Hagan los dibujos de esto y se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre convergencia uniforme y puntual. Y ahora vamos a enunciar un par de teoremas que hablan de lo que queríamos ver, que eran las integrales y la continuidad y la derivabilidad de sucesiones de funciones. Primero que el teorema 11 nos dice que si tengo una serie de funciones que son integrables en un intervalo I/B, y fk converge uniformemente sobre A y B a una función f que es integrable sobre A y B, entonces el límite de k que tiende a infinito del integral entre A y B de fk de x diferencial de x es igual al integral entre A y B de f de x diferencial de x. Para acá yo tengo dos hipótesis importantes, que es que el intervalo sea cerrado y la convergencia uniforme. Ahora, si solamente pedimos convergencia puntual, este teorema deja de ser válido. Para ver esto, tomo las funciones GK definidas en el ejemplo 2, que hemos visto que convergen puntualmente a 0, y observen ustedes que si yo hago la integral entre 0 y 1 de estas funciones GK, siempre ese integral va a ser 1. Porque va a ser este integral justamente va a ser el área del rectángulo de base 0, 1 sobre K y de altura K. Y por lo tanto, digamos, si yo tomo el límite de estos integrales, este límite me va a dar 1, que nunca va a ser igual al límite entre A y B de la función 0, que me da 0. Por eso es importante, no me alcanza pedir esto de convergencia puntual, sino tengo que pedir para que valga el teorema la convergencia uniforme. Ahora, si yo tengo el teorema 12 me dice que yo tengo una sucesión de funciones fk, continuo en un intervalo cerrado A y B, y fk converge uniformemente sobre A y B a una función f. Entonces la función f es continua en el intervalo A y B. El teorema 11, como el teorema 12, no lo vamos a demostrar, pero lo voy a utilizar para demostrar este teorema 13, que dice, supongamos que tengo una sucesión de funciones fk, que es derivable en el intervalo cerrado A y B, y que fk converge puntualmente sobre A y B a una función f. Y además las derivadas, las derivadas f' de k, son integrales y f' de k converge uniformemente en A y B a una función f. Entonces, f es derivable y la derivada de f es el límite de k cuando tiende a infinito de f' de k de x. Que justamente este límite, por lo que acabo de decir, va a ser g en x. Entonces, veamos esto. Entonces, al comienzo voy a utilizar, como las f' convergen uniformemente sobre A y B a la función g, voy a utilizar el teorema 10, que me dice que vas a ir convergiendo uniformemente entre A y X. Entonces, el integral entre A y X de f' de k de valor de t diferencial de t va a converger al integral entre A y X de g de t diferencial de t. Pero ahora por la regla del Barrow, al ser fk de x una primitiva, fk en t, mejor dicho, una primitiva de f', esta integral va a ser fk evaluado en x menos fk evaluado en a. Y ahora tomo el límite cuando k tiende a infinito de esto. Pero ahora acá yo tengo x fijo. Pero cuando k tiende a infinito, vimos que para cada x fijo, fk de x tendría a f de x. Y fk de a va a tender a f de a. Para x fijo. Ahora, al ser g continua,
el teorema fundamental del cálculo, al ser que continuo, el teorema fundamental del cálculo me dice que la integral entre y x de g de t diferencial de t va a ser derivable y que la derivada de esta función va a ser justamente g evaluada en x, por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, en particular, la función f de x va a ser derivable y va a valer g de x, porque yo puedo escribir f de x como la integral entre a y x de g de t diferencial de t más f de a. Yo derivo la derivada de f de a al ser f de a una constante 0 y por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de esta integral va a ser g evaluado en x. Entonces me queda que la derivada de f es g, que es precisamente el límite de k que tiende a infinito de la sucesión de las derivadas. ¿Alguien me preguntó algo? Bueno, ahora vamos a querer pasar esto que vimos, lo vamos a querer aplicar en el caso de que yo tenga series de funciones, que quiere decir una suma infinita de funciones. Entonces, vamos a aplicar este teorema en el caso que yo tengo una función escrita como una suma infinita de funciones. O sea que mi f de x sea f de 1 más f de 2 más f de 3 más, siguiendo hasta fn más hasta f. O sea, una suma infinita. Donde este f, o sea, precisamente este f de x, escrita de esta forma, significa que f de x igual el límite de k que tiende a infinito de f1 de x más hasta f de k con k que se me va yendo infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que f es el límite de la sucesión dada por f de 1, f1 más f2, f1 más f2 más f3 y así. O sea, que f es el límite de la sucesión de las sumas parciales de estas f. Entonces quiero aplicar el teorema 11, 2 y 13 que vimos recién a este caso. Entonces tenemos que, primero que nada, ver el concepto de convergencia uniforme acá. Entonces vamos a decir ahora que la serie sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de fk converge uniformemente, o si se quiere, que fk es uniformemente sumable hacia una función f sobre a y b, si la sucesión de sumas parciales converge uniformemente hacia f sobre a y b. Entonces ahora, podemos aplicar cada uno de los teoremas 11, 2 y 13 a las series uniformemente convergentes o a las sucesiones sumables, uniformemente sumables. Entonces vamos a enunciar todo esto en un solo corolario común. Entonces, ahora yo tengo una serie de k igual a 0 hasta infinito de fk que es uniformemente convergente hacia una función f sobre a y b. Entonces, si cada una de las fk es continua en a y b, entonces f va a ser continua en a y b. Eso es por el teorema 12. Si f y fk son integrales sobre a y b, fk para todo k, entonces la integral entre a y b de f va a ser igual al sumatorio de 0 hasta infinito de las integrales entre a y b de f. Este por el teorema 10. O 11, no me acuerdo. Además, si sumatoria de k0 hasta infinito de las derivadas converge uniformemente en el intervalo cerrado y b hacia alguna función continua, entonces la derivada de f existe y es igual a la serie de las derivadas de las f para todo x en a y b. Ahora vamos a utilizar esto. Acá hay un punto de más cuando dice intervalo cerrado y b. Vamos a utilizar esto para ver lo que queríamos ver sobre el logaritmo. Perdón. Antes de eso vamos a ver un criterio que nos asegure la convergencia uniforme. Entonces este criterio se llama prueba M de Weierstrass. Dice que si para cada k que yo tengo en los naturales, la función fk de a y b a los reales es una función tal que su módulo esté acotado por una constante mk, para todo x en a y b,
donde los MK son constantes positivas y supongamos que la sucesión de la constante MK es sumable, entonces voy a tener que la sucesión de las funciones FK va a ser uniformemente sumable. ¿Esto por qué es? No vamos a hacer la demostración, pero si ustedes se fijan, acá yo voy a tener sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de los FK en X. Si yo tomo módulo, esto va a ser menor o igual que la sumatoria de k igual a 1 hasta infinito de los módulos de FK. Y eso lo puedo acotar uniformemente por la sumatoria, o sea, sin depender de X, porque para cada X va a estar acotado por MK, de la sumatoria de estos MK. Entonces, por un criterio de comparación uniforme, si se quiere, me va a dar la convergencia uniforme. Pero no vamos a hacer, esa sería la idea de por qué vale esto. Es como un criterio de comparación uniforme porque comparo con una sucesión que esa sucesión me sirve para todo X. Entonces esto lo vamos a usar al teorema este, pero no lo vamos a demostrar. Entonces, como ejemplo, vamos a ver lo que dije antes sobre el logaritmo. Entonces, para ver esto, vamos a utilizar la sucesión de funciones fk de x, que igual a menos 1 a la k, x a la k. Y vamos a tomar un número r entre 0 y 1 fijo. Ahora, f de x, si yo tomo un fk de x, perdón, si yo tomo un módulo, va a ser igual x a la k módulo, que va a ser menor o igual a r a la k para todo x que está entre menos r y r. Ahora, si yo tengo, como el r está entre 0 y 1, la sumatoria de k igual a 0, este infinito de r a la k, es una serie geométrica convergente y da 1 sobre 1 menos r, que es menor que infinito. Entonces, por la prueba de M de Weierstrass, porque como esta es una serie convergente, voy a tener que la serie sumatoria de k igual a 0, acá sería hasta infinito, perdón, de menos x a la k, converge uniformemente a, esta serie converge uniformemente a 1 sobre 1 menos r, que va a ser 1 sobre 1 más x, cuando n tiende a infinito sobre menos r y r. ¿Está? Ahora, digamos esto un poquito más, el razonamiento lo dividimos en dos. Primero, si yo tengo un módulo de x, está entre menos r y r, con r menor que 1, como la sumatoria de r a la k converge por el criterio de Weierstrass, la sucesión esta de sumas parciales hasta este n va a converger cuando n tiende a infinito. Va a converger porque x a la k está uniformemente acotada por r a la k, con el x siempre que esté entre menos r y r. Ahora, ya sé que converge uniformemente. ¿A qué va a converger uniformemente? Ahora, si yo tomo un x fijo, como x está entre menos r y r, x módulo de x va a estar entre 0 y 1. Entonces, para este x fijo, esta serie geométrica converge. ¿Y a qué va a converger? A 1 sobre 1 menos x, que es 1 sobre 1 más x. Entonces, esto de acá converge uniformemente a esto. O sea, por lo que sabemos de la serie geométrica, ya sabíamos que si el x estaba entre 0 y 1, perdón, si yo tomo un x cualquiera que estuviese entre menos 1 y 1, esta serie, cuando n se fuese infinito, iba a converger a 1 sobre 1 más x, pero puntualmente, por lo que sabemos de la serie geométrica. Ahora sabemos que si nos detenemos en un x que esté entre
menos R y R para todo R entre 0 y 1, la convergencia va a ser uniforme. Entonces, como yo tengo convergencia uniforme entre menos R y R, puedo aplicar el inciso 2 del corolario y integrar ambos lados. Entonces voy a integrar entre 0 y x con x entre menos R y R. ¿Qué función? Esta de acá, 1 sobre 1 más t, diferencial de t. Y por el corolario va a ser igual a la sumatoria entre k infinito del integral entre 0 y x de menos 1, perdón, de menos t a la k diferencial de t. Primero observemos que este integral va a dar logaritmo de 1 más t evaluado entre x y 0. Cuando yo evalúe en x, me queda logaritmo de 1 más x. Son menos logaritmo de 1 más 0, que igual al logaritmo de 1, que da 0. Entonces, este integral es igual al logaritmo de 1 más x. Por el inciso 2 del corolario sé que es igual a esta otra integral de acá. Y esta integral de acá, haciendo la integral, calculo cuánto valen las integrales y me queda precisamente la sumatoria de k igual a 0 este infinito menos 1 a la k, x a la k más 1 sobre k más 1. Y esto vale para todo x que esté entre menos r y r. Y para todo r que esté entre 0 y 1 fijo. Entonces, como vale para todo r entre 0 y 1 fijo, voy a tener que la misma fórmula va a valer para todo x entre menos 1 y 1. Porque medio como que puedo hacer tender r al 1. O sea, nunca va a llegar a 1. Por eso voy a tener que la fórmula vale entre todo x entre menos 1 y 1. Y ahora si observamos, el criterio de Leibniz, que era el de las series alternadas, nos permite ver la convergencia de esta serie para el caso puntual cuando x vale 1. Porque si yo me fijo acá, si yo pongo x igual a 1, me queda justamente la serie de menos 1 a la k sobre k más 1. Y ya habíamos visto que esa serie alternada convergía. Entonces, cuando x igual a 1, converge. Y cuando tomo x igual a menos 1, ya habíamos visto, me va a quedar justamente el menos 1 a la k por menos 1 a la k más 1, me va a quedar justamente menos, me va a quedar menos 1 sobre k más 1. Y esa serie no converge, ¿sabes? Porque ya hemos visto que la serie 1 sobre n no era sumable. La asociación, perdón, 1 sobre n no era sumable. Entonces la serie esta no va a converger cuando yo ponga acá x y los reemplace por menos 1. Y si x es más grande que 1, ya este límite de x a la k más 1 sobre k más 1 no da 0. Entonces, por el criterio del resto, no puede ser convergente esta serie. Por eso concluimos que la fórmula esta que tenemos para el logaritmo vale siempre que x esté entre menos 1 y 1. ¿Estamos? Y ahora vamos a hacer dos ejercicios que son similares a lo del práctico para usar esto último que vimos, que esto sería todo lo que va para el parcial. El primer ejemplo es parecido al ejercicio 9 que me decían, que en este caso sería ver cuánto vale la serie, una serie. ¿Cuánto suma una serie? Siempre que ustedes tengan un ejercicio que digan ver cuánto vale una serie, ustedes tienen que pensar que hemos visto 6 series que sabemos sumar. La primera y más importante es geométrica, después tenemos la serie del exponencial, el seno, el coseno, la del arco tangente y la del logaritmo. Esas son las 6 series que tenemos. Entonces ustedes se tienen que saber esas series, entonces, y ustedes vean el problema que tienen ahí, a qué serie se parece. ¿Tá? Entonces, a partir de qué serie se parece, la serie que les dan, es cómo resuelven el problema. ¿Estamos?
hay algunos problemas que Javier que están en el práctico, los va a explicar Javier, que son derivadas de series, principalmente derivadas de la serie geométrica, que es como el último del ejercicio 9. Pero eso ya lo ven con Javier. Entonces, y, y los ejemplos que di en la última, en la clase anterior eran de este estilo, que uno era sobre la geométrica y otro era con el seno, creo, con el coseno, no me acuerdo. Bueno, ahora si vemos esto de acá, esta serie de acá, esta serie se parece a la serie del arco tangente, porque vimos que el arco tangente de x era sumatorio de n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n, x a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Ahora, si yo tomo x igual a 1, 1 sobre 2n más 1, esto me va a dar 1 siempre. Entonces, si yo pongo acá arco tangente de 1, tengo la serie que yo quiero, salvo que me sobra un 4 acá. Entonces, esta serie original mía, si yo saco el 4 factor común, es precisamente el arco tangente de 1 por 4, acá me falta un 4. Acá me queda 4 por arco tangente de 1. ¿Estamos? Entonces tenemos que ver quién es el arco tangente de 1 para resolver el problema. Tenemos que tangente de pi sobre 4 es igual a seno de pi sobre 4 sobre coseno de pi sobre 4. Y el seno de pi sobre 4 es raíz de 2 sobre 2, que es igual al coseno de pi sobre 4, que también es raíz de 2 sobre 2. Entonces es 1. Entonces, como el arco tangente, el inverso de la tangente, voy a tener que arco tangente de 1 me da pi sobre 4. Y lo que teníamos antes, esta sumatoria, acá me olvidé el 4, de vuelta, esta sumatoria me había visto que era 4 veces el arco tangente 1 que me va a dar pi. ¿Está? Entonces, tenemos una fórmula acá para decir, para calcular pi. Pi va a ser igual a la sumatoria de esto. Como dato anecdótico, si ustedes se fijan, ustedes pueden agarrar y empezar a poner n igual a 0 acá, que le va a dar 4, que le va a dar 4. Después le restan cuando n igual a 1, que va a ser 4 tercios. Y vayan haciendo esta cuenta y van a ver, ustedes conocen que pi es 3,14, 15, 9, etcétera, etcétera, los decimales. Y van a ver que esta serie se aproxima extremadamente lento, por decirlo de alguna forma, a lo que vale pi. Después agarren la serie que vimos del exponencial. Esto es para quien quiera. Y se fija también evaluarla en 1. Porque voy a tener e a la 1, va a ser la sumatoria de 1 dividido los n factorial. Y se van a fijar que eso converge muchísimo más rápido a lo que es el número e. ¿Por qué es eso? A esto está. Yo acá tengo una cosa lineal en respecto a n, es un número multiplicado por n más 1, y en el caso del exponencial yo tengo un número factorial. Factorial se me va a infinito muchísimo más rápido que esta cosa lineal. Entonces, muchas de las dificultades matemáticas para trabajar con pi, etcétera, etcétera, esto es algo anecdótico, tienen que ver que las series que me calculan pi son muy lentas en el sentido comparado con la serie del exponencial. Hay otras series que son mucho más rápidas para calcular pi. Es más, como anecdóticamente, antes, para ver qué tan rápida era una computadora, se ponía la computadora a ver de calcular pi con decimales exactos. Porque era un problema bastante difícil de hacer, calcular muchos decimales de pi exacto, porque los métodos matemáticos son lentos. Bueno, es un problema que acá el ejemplo este era presentarle una serie que se iguala a la función pi.
Y ahora ya queda menos de un minuto y después vamos a ver otro ejemplo que es parecido a un ejercicio del práctico que dice en x-4. El práctico yo le voy a hacer en x-3 y voy a explicar bien esto del logaritmo. Entonces ahora dejo de